¿Han escuchado el término alveolitis? Bueno, tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar con nuestra odontóloga, la doctora Michelle Ramírez. Para conversar un poco con ella, usted también puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 en Nicaragua. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Odili. Como siempre, para mí es un gusto poder estar en la revista. Así es, vamos a hablar de qué es alveolitis. Y es que en la entrevista anterior hablábamos acerca de los cuidados posteriores a una extracción. Y fue una entrevista bastante dinámica en la cual nuestros amigos televidentes lograron interactuar mucho, tenían dudas al respecto. Entre ellas, pues hablaban también qué pasa después de la extracción, ¿verdad? Y por eso decidí hablar acerca de alveolitis. Prácticamente, alveo significa alvéolo, itis significa infección e inflamación. En otras palabras, es un proceso infeccioso e inflamatorio que se puede dar posterior a una extracción. Es una de las complicaciones más habituales o comunes que se puede dar, esto por diversos factores. No significa que tiene que ser específicamente porque el dentista hizo una mala práctica, no. Muchas veces está asociado cuando el paciente ya llega con un proceso infeccioso, y actualmente es muy común que el paciente acuda a una consulta para extracción debido a un proceso de infección que ya lleva meses e inclusive años, ¿verdad? Con un proceso de caries, por ejemplo, que nunca fue tratado. Además de eso, está asociado a otros factores como, por ejemplo, si es un paciente que tiene un sistema inmunológico deficiente, si está tomando algunos fármacos, si padece de alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y que quizás no están controladas. Además, parte de la entrevista anterior hablábamos que uno de los cuidados postquirúrgicos o post-extracciones es que el paciente no debe de ingerir alcohol, no debe de fumar, no debe de hacer esfuerzo físico. Y cuando todo esto el paciente lo hace después de una extracción, lamentablemente puede tener ciertas repercusiones como esto que le estoy hablando, alveolitis. Ahora, existe alveolitis húmeda y alveolitis seca. La alveolitis húmeda va a ser este proceso infeccioso que se va a dar más o menos de las 24 a las 48 horas después de la extracción. Se comienza con un dolor leve que puede irse intensificando, a diferencia de la alveolitis seca, en la cual vamos a encontrar un alvéolo, que es el orificio que queda después de la extracción, bastante, como la palabra lo dice, seca, sin material. No necesariamente tiene que haber material purulento. Sí. Sin embargo, el dolor es muy intenso. Incluso los pacientes mencionan, es un dolor que yo siento que punza, es irradiado, me duele. Entonces, esta sintomatología es bastante característica de la alveolitis. Ambas se van a acompañar de algo que se llama halitosis, en otras palabras, mal olor en boca, e incluso hay pacientes que lo describen, o el mismo dentista cuando hace las revisiones lo puede describir como un olor putrefacto, porque estamos hablando que hay cantidades de bacterias sumamente altas en este alvéolo, ¿verdad? E incluso vamos a encontrar tejido necrótico, en otras palabras, tejido muerto. Entonces, este mal olor tan fuerte, mal sabor en boca, dolor intenso, va a estar asociado a esto. A veces lo encontramos también en el alvéolo inflamado, eritematoso, es decir, enrojecido. Puede haber sangrado, así como puede ser que no haya sangrado. Entonces, todos estos signos y síntomas característicos de la halitosis se pueden manifestar posterior a las extracciones. Y es importante que el paciente lo maneje a tal punto de que si se está preparando para una extracción, sepa que es una de las consecuencias, y si ocurre debe de comunicarse inmediatamente con su dentista, porque hay tratamientos también, Odili, para esto. Es decir, si el paciente está manifestando una alveolitis húmeda o seca, inmediatamente se lo tiene que hacer saber. Se supone, ¿verdad? O lo ideal es que su dentista, posterior a la extracción, le oriente todo, es decir, todos los cuidados que deben de llevar a cabo. Sin embargo, por algunos motivos, a veces, si no se dan las orientaciones, lógicamente no es culpa del paciente, doctora, no cuidarse adecuadamente. 22-22-7808, si las personas quieren hacer alguna consulta, si ha pasado ahorita por alguna cirugía dental, con muchísimo gusto nos puede llamar o escribirnos también sus comentarios a través del Facebook Canal 10 Nicaragua. Esto no quiere decir, doctora, que toditas las cirugías dentales necesariamente van a padecer o tener esta sintomatología. Hay un tiempo prudencial de no lavarse los dientes, por ejemplo, de no tratar de tocarse la herida porque tiene que crearse un coágulo, ¿no? Entonces, allí, ¿qué se puede hacer? Porque los coágulos no son a veces malignos,
sino que es necesario que se forme. Exactamente, Odilí, como usted lo acaba de mencionar. Bueno, una vez que se hace la extracción debe de haber una formación de coágulo. Por eso la primera recomendación que nosotros damos es muerda o apriete la gasa como mínimo 1 hora. Sí. Hay dentistas que lo pueden dejar más tiempo, ¿verdad? Y todavía es preferible. Entonces, este proceso de cicatrización y coagulación, como la palabra lo dice, es un proceso, no es rápido, no es de la noche a la mañana. Ese proceso primero se da la coagulación y luego posteriormente hay cambios, ¿verdad? Hasta que llegamos a la producción de fibrinógeno, luego la remodelación ósea y así sucesivamente. Ese es un tema bastante amplio, pero en el cual lleva días e incluso más tiempo para que este proceso de cicatrización se logre completar adecuadamente. Aquí es donde vamos y la pregunta que usted hacía, bueno, me tengo que cepillar los dientes, lo ideal es que dentro de las primeras 24 horas que el paciente se acaba de hacer la extracción, no debe de estar escupiendo, no debe de estar haciéndose enjuagues fuertes y no debe de ocupar pajilla. Estas 3 acciones, si el paciente la hace, puede repercutir sobre ese coágulo que se está formando y se va a desprender. Entonces, esto también podría incidir para que se dé una alveolitis. También hay que ver si este paciente tiene, como decía, un sistema inmunológico afectado por alguna patología de base, por ejemplo, una anemia que no se diagnosticó a tiempo y se le hizo la extracción a este paciente sin tratar primero la anemia. Lo ideal aquí es llevar de la mano el tratamiento con su médico de cabecera, ver si ya está en tratamiento para la anemia, ya porque incluso hay ciertas restricciones para las extracciones, ¿verdad? No es que el paciente llega e inmediatamente le hacemos la extracción, no. Lo ideal primero es hacer su examen, su historia clínica, que es el expediente que nosotros conocemos, y de ahí nosotros partimos y tomamos la decisión si es una extracción que se hace a lo inmediato o la debemos de programar. Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Amén. Díganos. Hace como 3 meses me trajeron una muela superior, pero al doctor se le quebró, me la sacó en 2 partes, pues. Sí. Pero esto tiene como 3 meses. A los días, No nos escuche a través de la televisión, por favor, solamente a través de su teléfono, por favor. Díganos. Sí, le escuchamos. Sí, entonces me la trajeron en 2 tucos, pues, en 2 pedazos. Luego sentí al comer una molestia y me revisé con otra odontóloga y me dijo que había un pedacito de muela ahí al fondo. Pero hasta la fecha, pues, no me siguió molestando, pues. ¿Qué puede pasar con eso? Gracias por llamarnos, doctora. Así es, gracias por su comentario y su duda, ¿verdad?, al respecto. Brevemente, cabe destacar aquí que las extracciones no siempre van a ser un proceso rápido, fácil o sencillo. Recordemos que extraer las raíces del diente del hueso, entonces puede hacer que se fracturen dependiendo también cómo haya llegado la pieza, es decir, si ya llegaba con una caries profunda, si tiene 2 raíces, 3 raíces, curvatura en las raíces, etcétera. Habrán muchos factores, así que puede ser algo que ocurra durante una extracción, que se fracture la pieza y que la hayan sacado en dos fragmentos. Con respecto a nuestro amigo que dice que pudo haber quedado, ¿verdad?, o que el dentista anterior le dijo que quedó un resto radicular, es decir, un pedazo de raíz. Primero hay que diagnosticarlo adecuadamente con una radiografía, garantizar si está o no está, ¿verdad?, este resto, porque no es lo mismo, la persona quien lo puede saber es quien hizo la extracción, si en realidad quedó o no. Y en segundo lugar, a veces, si son restos muy pequeños, el mismo cuerpo se puede encargar de reabsorberlo o de encapsularlo. Y lo que se hace es darle un seguimiento o una revisión cada 6 meses con una radiografía. Si no dio nada, luego de meses, de años, posiblemente pues el mismo cuerpo se encargó, ¿verdad? Puede ser que haya sido algo bastante pequeñito que haya quedado. Y si no hay un proceso infeccioso, no tendría mayor consecuencia. Pero si usted quiere estar seguro, lo ideal es ser revisado con una radiografía, evaluar también clínicamente el área, radiográficamente, para salir de dudas. Bueno, tenemos unos mensajes acá y unas consultas. Si el paciente termina un proceso de ortodoncia, ¿podría al día siguiente realizarse un blanqueamiento dental? También nos preguntan, doctora, ¿cómo hago para saber si tengo alveolitis?
Ok, primero la consulta del paciente que tuvo ortodoncia. Aclaremos, ortodoncia es el uso de bracket o frenillos, ¿verdad? Que popularmente así lo conocemos. Él pregunta si posterior a esto, al día siguiente, se puede hacer un aclaramiento, que lo conocemos como blanqueamiento, pero su nombre ideal es un aclaramiento dental. Ok, esto queda a criterio de cada colega realmente, ¿verdad? Se respeta porque cada escuela es diferente. Sin embargo, lo ideal o lo más correcto para el paciente es esperar un poco, al menos unos días, porque recordemos que el proceso de ortodoncia ha sido un proceso largo, de año y medio, 2 años, 3 años, dependiendo del caso, donde hubo mucho movimiento dental, e inmediatamente que se quitan los brackets, ese tejido comienza a tener también un proceso a nivel óseo, ¿ya? Entonces puede tener un poco de sensibilidad, en otras palabras, el paciente. Es mejor dejarlo descansar un tiempo, puede ser una semana perfectamente, y luego se hace este proceso. Ahora hay que evaluar si posterior al retiro de bracket no quedó con mucha sensibilidad, si hay que hacer alguna restauración, por ejemplo, ya, porque hay muchos factores que evaluar antes de hacer el aclaramiento, pero si usted no tiene ninguno de estos, perfectamente se lo puede hacer al cabo de una semana, luego del retiro de su ortodoncia. La otra pregunta era... ¿Cómo saber si tengo alveolitis? Ok, al inicio de la entrevista mencionábamos que la sintomatología va a depender qué tipo de alveolitis es, pero comienza dentro de las 24 a 48 horas. Hay literaturas que nos habla del 3.º al 5.º día luego de la extracción. Es decir, el paciente puede irse normal, sin dolor, sin síntomas, e iniciar este proceso de dolor más o menos a las 24 o 48 horas. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, puede ser un dolor intenso en el área de la extracción, es decir, en el alvéolo. A veces es muy localizado y a veces puede ser un poco irradiado, es decir, que se extienda hacia las partes adyacentes. Y se va a manifestar siempre con halitosis, que es mal olor en boca, mal sabor en boca, dolor. Va a ser lo más clínicamente lo que más vamos a encontrar. Pueden anexarse otros signos y síntomas, pero estos son los 3 más característicos, ¿ya? Y el tiempo, o sea, estamos hablando que hubo una extracción y fue posterior a esto. Correcto, no es que es un padecimiento crónico tampoco, es solamente cuando ya se ha pasado por una extracción, porque nos preguntaban, yo padezco de eso y me causa mucho dolor, pero no nos dice si recién pasó por una cirugía o una extracción. Cabe aclarar que alveolitis es únicamente cuando hubo un proceso de extracción a los días, no estamos hablando a los meses ni a los años, ni que es un proceso crónico. Y como dije hace un momento, usted se tiene que abocar con su dentista que le acaba de hacer la extracción para que le dé tratamiento. Cabe señalar, Odilia, para ir finalizando también con la entrevista, de que hay tratamiento, su dentista está capacitado para hacerlo y se le da seguimiento más o menos día de por medio, por una semana, con lavaditos quirúrgicos en el área. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, el tratamiento que vamos a colocar también en el lugar. A veces se da tratamiento sistémico, a veces únicamente local, y esto mejora. Gracias, doctora Michelle Ramírez, por cada una de sus observaciones y también información que nos da a nuestros amigos televidentes. Gracias por escribirnos y llamarnos. Esperamos que esta información sea de utilidad. No hay que automedicarse. Ya la doctora dio recomendaciones, pero si tienen más consultas, ahí veíamos en pantalla el número de teléfono de la doctora Michelle Ramírez. Al otro lado del estudio está más que preparada Saily y Jimmy. Adelante, muchachos.